La primera vez que me lo dijo, su voz no sonaba enamorada, sonaba decidida, como si hubiera pronunciado una sentencia. Estábamos en la cocina, con la luz amarillenta parpadeando sobre nosotros. Él me miró como quien observa un objeto que ya compró, que ya posee, que no piensa devolver. Yo sonreí por inercia, creyendo que era solo una frase intensa, pero dentro de mí algo se estremeció, como si una parte silenciosa ya entendiera que esa frase no estaba hecha para ser bonita, sino para ser obedecida. Con el tiempo, noté que cada vez que lo repetía, su mirada cambiaba. Se volvía fija, casi inmóvil, como si congelara el aire entre nosotros. «Eres mía», murmuraba, no como promesa, sino como advertencia. Y yo, tonta, enamorada, hambrienta de sentirme elegida, dejé que esa advertencia se transformara en mi rutina. Dejé que su voz definiera mis horarios, mis amistades, mis silencios. Dejé que él decidiera qué ropa me hacía ver demasiado disponible y cuál lo tranquilizaba. La noche en que todo empezó a quebrarse, la escuché de nuevo. Estábamos a solas, la casa entera apagada, y su sombra se proyectaba sobre la pared como si no fuera humana. «Eres mía», repitió, pero esta vez lo dijo más lento, más profundo, como si estuviera marcando mi nombre dentro de él. Sentí un frío tan repentino que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Lo que nunca conté es que, en ese instante, no tuve miedo de él, tuve miedo de mí, porque por un segundo, un solo segundo, pensé que tal vez tenía razón, que ya no podría irme, que ya no sabría cómo volver a ser mía. Y esa fue la frase que nunca imaginé que podría destruirme. Hay historias que empiezan con una caricia, con una mirada suave, con la sensación reconfortante de ser vista. La mía empezó así también, con gestos dulces que parecían sanar todo lo que llevaba roto por dentro. Él aparecía siempre en el momento justo, cuando estaba triste, cuando dudaba de mí, cuando necesitaba escuchar que alguien me elegía. Nunca imaginé que esas mismas manos que me acomodaban el cabello se convertirían después en barrotes invisibles, ni que su compañía se transformaría en un cerco que cada día dejaba menos espacio para respirar. Con el tiempo entendí que el amor no es lo que él decía, sino lo que él exigía, y empezó a exigir demasiado: control disfrazado de preocupación, celos disfrazados de ternura, silencios que parecían castigos, miradas que me obligaban a medir cada palabra. Aprendí a reír bajito, a pedir permiso sin que él lo pidiera, a evitar ser malinterpretada. Mi vida se redujo a su humor, su necesidad, sus sombras. Lo peor de todo es que yo misma ayudé a levantar cada una de las paredes que luego me encerraron. Antes de contar lo que ocurrió aquella noche, la noche en que entendí que ya no era libre, necesito que escuches mi historia desde el principio, sin juzgarme, sin pensar que tú lo harías diferente, porque nadie sabe cómo empieza a perderse hasta que ya está demasiado lejos del camino. Y si esta historia te estremece, comenta, suscríbete y dale like, porque hay verdades que solo se mantienen vivas cuando alguien se atreve a escucharlas. Lo extraño es que todo esto comenzó en un lugar tranquilo, donde jamás imaginé sentir miedo, un pueblo pequeño, silencioso, donde todos parecían conocerse. Allí, en Nacogdoches, una ciudad escondida en el interior de Texas, empezó el amor que luego se transformó en mi propia prisión. La primera vez que lo vi, yo no estaba buscando a nadie. Había salido de casa temprano, aún con la neblina cubriendo las calles estrechas de Nacogdoches, esa ciudad antigua que parecía vivir atrapada entre sus propios susurros. Iba camino al trabajo con una taza de café que temblaba entre mis manos, cuando él apareció saliendo de la biblioteca local, como si hubiera estado esperando el momento exacto para cruzarse conmigo. Su mirada fue tan directa que tuve que bajar los ojos, pero en ese gesto torpe sentí una especie de electricidad silenciosa. Fue la primera vez que sentí que alguien me observaba como si ya me conociera. Lo que siempre recordaré de ese encuentro no fue su sonrisa, demasiado suave para lo que vendría después, sino la forma en que sostuvo mi mirada por un segundo más del necesario, como si quisiera leer algo dentro de mí, como si pudiera. No dijo nada, solo se apartó para que yo pasara, pero lo hizo tan lentamente, tan cuidadosamente, que parecía un ritual. Cuando crucé por su lado,
Sentí el roce de su respiración contra mi cuello. No debería haberme estremecido, pero me estremecí. Lo volví a ver 2 días después, sentado en una de las mesas exteriores del café donde yo almorzaba cuando quería estar sola. Me reconoció de inmediato. Levantó la mano en un saludo suave, casi tímido, e hizo un gesto invitándome a compartir la mesa. Pensé en decir que no, pero algo en su expresión, esa mezcla de calma y atención absoluta, me hizo sentir que rechazarlo sería una descortesía imperdonable. Me senté. Él ya tenía 2 vasos de agua sobre la mesa, como si hubiera previsto que yo aceptaría. Habló poco al principio, pero escuchaba demasiado. Tomaba nota de cada palabra que yo decía, como si cada detalle fuera importante para él. Mi trabajo, mi familia, mis horarios, mis miedos, mis silencios. Cuando le conté que vivía sola, noté que su postura cambió mínimamente. Un leve enderezamiento de hombros, una respiración más profunda. No lo interpreté como alarma, lo interpreté como interés. Qué fácil es confundir una cosa con la otra cuando se está sola. A partir de ese día, empezó a aparecer en los mismos lugares que yo, a veces con excusas creíbles. Qué coincidencia, y otras veces sin pretender disimular. Y aunque una parte de mí sabía que era extraño, otra parte, la más rota, la más silenciosa, disfrutaba de esa atención tan precisa, tan constante. Era como si alguien finalmente hubiera decidido verme. Me encontraba antes de que yo llegara. Me abría la puerta. Me traía café. Recordaba cosas que yo misma olvidaba. Me decía que me hacía bien tener a alguien que se preocupara de verdad por mí. Y yo lo creí. Pero la primera señal de que algo no estaba bien apareció una tarde que aún intento olvidar. Habíamos estado caminando por las calles del centro, entre tiendas antiguas y ladrillos rojos gastados por el tiempo. Yo llevaba un vestido azul que siempre me hacía sentir segura. Él me tomó del brazo para detenerme frente a un escaparate y dijo, casi sin emoción, «Ese color no te queda tan bien. Te hace ver demasiado accesible». Me quedé quieta, sin saber qué responder. No lo dijo con enojo, lo dijo con certeza. Y fue esa certeza la que me incomodó. Me obligó a preguntarme por qué su opinión debía importar tanto. Intenté reírlo, pero él no rió. Me sostuvo del antebrazo un poco más fuerte de lo necesario y añadió, «Hay colores que debes evitar. A mí me preocupa que otros piensen que pueden mirarte como quieran». La frase cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Sentí el impacto, pero también sentí la culpa de no haberlo entendido antes. Él estaba cuidándome. Así me lo repetí para calmarme, aunque la marca de sus dedos en mi piel tardó horas en desvanecerse. A partir de entonces, empezó a tomar pequeñas decisiones por mí. «No vayas por esa calle, es insegura. No hables tanto con ese compañero, no tiene buenas intenciones. No llegues tan tarde, no es apropiado». Cada frase venía envuelta en una preocupación tan convincente que me costaba negarme. Era fácil dejarlo decidir, fácil dejarlo guiar, fácil dejarse llevar por la idea de que alguien sabía lo que era mejor para mí. Yo no veía control. Veía afecto. Veía dedicación. Veía la posibilidad de ser cuidada por primera vez en la vida. La segunda señal llegó una noche en que él insistió en llevarme a casa. El camino estaba oscuro, y solo las farolas viejas iluminaban las calles vacías. Cuando llegamos a mi puerta, se ofreció a entrar solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Le dije que no hacía falta, que estaba cansada. Y entonces lo vi. Ese destello rápido en sus ojos, como un parpadeo de sombra. No insistió, pero tampoco se movió. Se quedó allí, mirándome, esperando. La incomodidad creció entre nosotros como una niebla espesa. Tuve que repetir 3 veces «buenas noches» antes de que él diera un paso atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos afuera de mi ventana. Pasos lentos, paso a paso. Pausas largas, como si alguien estuviera escuchando mi respiración desde el otro lado del cristal. No me atrevía a asomarme. No quise confirmar lo que ya sospechaba. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se oiría desde fuera. No sé cuánto tiempo duró. Solo sé que, a la mañana siguiente, encontré una flor apoyada en mi alféizar. Una flor que no crece en mi calle. Una flor que él me había dado días antes. La tercera señal fue la que ya no pude justificar. Habíamos discutido por algo pequeño. Un amigo que me había escrito. Un mensaje sin importancia. Él se quedó callado por unos segundos. Demasiado largos.
demasiado fríos, y entonces dijo la frase que sería el inicio de todo lo que vendría después. «No entiendo por qué hablas con otros, si ya me tienes a mí», lo dijo sin levantar la voz, pero cada palabra cayó pesada, firme, absoluta. Intenté explicarme, pero él me tomó del rostro con ambas manos y murmuró: «Eres mía», no como declaración, no como cariño, sino como advertencia. En ese momento, aún no tenía miedo, pero debería haberlo tenido, porque esa frase no era una metáfora, era la clave, el comienzo, la grieta por donde él empezó a entrar poco a poco, hasta inundarlo todo. Lo que nunca admití en voz alta fue que, después de aquella frase, «Eres mía», mi vida comenzó a dividirse en antes y después. Antes, yo caminaba sin pensar, elegía sin miedo, hablaba sin medir cada sílaba. Después, todo tenía un peso nuevo, invisible, pero insoportablemente real, como si él estuviera detrás de mí, incluso cuando no estaba, como si cada paso que daba necesitara su permiso. Y lo peor es que no me di cuenta de cuándo dejé de ser yo para convertirme en la persona que él esperaba que fuera. Los cambios empezaron pequeños, casi imperceptibles. Empezó a enviarme mensajes a toda hora, no para conversar, sino para asegurarse de que yo estuviera donde decía: «¿Ya llegaste?», aunque hicieran 5 minutos que me había despedido. «¿Por qué tardaste tanto en responder?». «Mándame una foto para ver que estás bien», lo decía con un tono tan dulce, tan preocupado, que cualquier intento de poner límites me hacía sentir culpable, y él sabía hacerlo. Sabía envolver el control en palabras que parecían protección. Sabía hacerme sentir ingrata por querer un poco de silencio. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a revisar mis horarios. Primero fue una sugerencia: «No trabajes tan tarde, no me gusta imaginarte sola». Luego un pedido: «Avísame cuando salgas, necesito saber que estás a salvo». Después se convirtió en una regla no pronunciada. Si no respondía rápido, se enfurecía. Si demoraba, su silencio se volvía más amenazante que cualquier grito. Empecé a llevar el celular a todas partes, incluso al baño, porque la idea de no responder a tiempo me hacía sentir como si estuviera a punto de cometer un delito. Una tarde, mientras salía del trabajo, lo encontré esperando en su carro, estacionado frente al edificio. No habíamos quedado en vernos. No le había dicho que saldría temprano, pero ahí estaba, apoyado sobre el volante, observando la puerta de entrada como si vigilara a un intruso. Cuando me vio, sonrió con una tranquilidad que me heló la columna. «Quería sorprenderte», dijo. No lo cuestioné. No pregunté cuánto tiempo llevaba allí. No pregunté por qué estaba siguiendo mis horarios. Simplemente subí al carro, sintiéndome como una niña pillada haciendo algo mal, aunque no hubiera hecho nada. El control empezó a volverse más sofisticado. Empezó a preguntarme con quién almorzaba, qué decía cada mensaje, por qué alguien me había dado un like. Al principio respondía sin pensar, como quien comparte su día. Luego entendí que mis respuestas estaban siendo evaluadas. No lo decía, pero lo escuchaba en su respiración, cuando no le gustaba lo que oía. Lo veía en el modo en que se quedaba callado demasiado tiempo, como si estuviera decidiendo si mi explicación era lo suficientemente convincente. Aprendí a anticipar sus preguntas, a preparar mis respuestas, a omitir detalles que pudieran disgustarlo. Mi vida se convirtió en un guión que debía aprenderme para evitar conflictos. La primera vez que decidió mi ropa fue una tarde en que íbamos a una feria local. Me probé una blusa blanca y una falda que siempre me había gustado. Cuando salí del cuarto, él me observó en silencio. Ladeó la cabeza y dijo: «¿No tienes algo más discreto?». Lo dijo con la misma calma con que alguien comenta el clima, pero sentí una presión que me cerró el pecho. Me cambié. Volví con jeans y una camiseta simple. Aprobó con una sonrisa mínima, orgullosa. «Así te ves más correcta», dijo. Esa palabra me marcó. Correcta. Como si mi cuerpo necesitara ser aprobado, corregido, autorizado por él. A partir de ese día, dejé de elegir mi ropa libremente. Si algo llamaba demasiado la atención, él lo notaba, y yo dejaba de usarlo. No me lo pedía explícitamente, no hacía falta. Su silencio, sus miradas largas, su manera de fruncir levemente el labio, eran órdenes suficientes. Mi armario comenzó a volverse gris, apagado, previsible, y yo también.
Mis amistades fueron el siguiente objetivo. Empezó cuestionándolas con sutileza. Ese amigo no parece respetarte. Esa compañera habla mucho de ti. ¿Estás segura de que te quiere bien? Luego se volvió más directo. No me gusta cómo te mira. No confío en ella. ¿Para qué necesitas salir con ellos si me tienes a mí? Y yo, temiendo su desaprobación, empecé a cancelar planes, a inventar excusas, a alejarme de las personas que habían sido mi apoyo por años. Un día me di cuenta de que llevaba semanas sin hablar con nadie más que con él. Mi mundo se había reducido al tamaño de su sombra. El silencio también comenzó a tener reglas. Si me reía demasiado fuerte, me pedía que bajara la voz. No seas exagerada. Si me quedaba callada, quería saber qué estaba pensando. No me ocultes nada. Si respondía rápido, se sentía satisfecho. Si tardaba, se volvía frío. Mis emociones ya no me pertenecían. Eran administradas por él, aprobadas por él, moldeadas por él. Cada día era un examen que yo no había aceptado presentar, pero que no podía dejar de rendir. La noche en que entendí que mi vida había cambiado para siempre, ocurrió en un domingo aparentemente tranquilo. Yo estaba en la sala, leyendo un libro, intentando recuperar un poco de normalidad. Él estaba en la cocina, preparando té. Todo parecía en calma, hasta que sonó mi celular. Un mensaje de una amiga de la universidad con la que hacía semanas no hablaba. Solo decía, ¿estás bien? Antes de que pudiera siquiera tocar la pantalla, él apareció detrás de mí. No estaba enfadado, no levantó la voz. Solo extendió la mano y dijo, dámelo. Su tono era tan suave que me paralizó. No discutí. Le entregué el teléfono como si fuera una extensión natural de su mano. Se sentó frente a mí. Revisó el mensaje. Luego abrió mi conversación con ella. No había nada comprometedor, nada que justificara la tensión que llenó el aire. Pero él buscaba algo más que palabras. Buscaba confirmar que yo pensaba en él en todo momento. Cerró el teléfono. Me lo devolvió y dijo, no quiero que hables más con ella. No te hace bien. No pregunté por qué. No intenté defenderla. Solo asentí. En ese instante, me di cuenta de que no era miedo lo que guiaba mis acciones. Era costumbre. Ese día, cuando me fui a dormir, comprendí que ya no recordaba la última vez que había tomado una decisión sin pensar en cómo él reaccionaría. Mis movimientos, mis horarios, mis silencios. Todo estaba calculado para no molestarlo, no incomodarlo, no provocarlo. Era como vivir dentro de una jaula que yo misma había ayudado a construir. Una jaula cuyas rejas estaban hechas de frases suaves, miradas largas y silencios peligrosos. Una jaula tan silenciosa que apenas podía escucharme a mí misma. Y lo más aterrador de todo es que, en ese punto, yo aún creía que aquello era amor. Lo que comenzó como preocupación terminó transformándose en un hábito inquietante. Él sabía dónde estaba yo en cada momento del día. Al principio pensé que era coincidencia. Pasé por aquí y te vi. Estaba cerca y quise saludarte. Se me ocurrió esperar por si necesitabas compañía. Pero con el tiempo entendí que no era azar, ni amabilidad, ni cariño. Era vigilancia. Era una presencia constante, envolvente, como una sombra que había aprendido a respirar al mismo ritmo que yo. La primera vez que comprendí que algo era distinto fue una tarde en la que decidí cambiar mi rutina. En lugar de ir al café de siempre después del trabajo, caminé hacia un pequeño parque al oeste del centro, un lugar donde casi nunca iba. Era un espacio silencioso, rodeado de árboles altos que parecían guardar secretos. Apenas me senté en una banca, mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. ¿Por qué cambiaste de camino hoy? Sentí un escalofrío tan profundo que tuve que apoyarme en la madera para no perder el equilibrio. No le había dicho que cambiaría de ruta. No le había mencionado que necesitaba aire. Sin embargo, él sabía. Intenté hacerme la idea de que había sido casualidad, de que tal vez había pasado por ahí o me había visto sin que yo lo notara, pero no había autos cerca. No había gente. No había forma de que él estuviera allí sin que yo lo viera. El parque estaba silencioso, tan silencioso que cada crujido de hojas parecía un susurro dirigido a mí. Respondí con un mensaje rápido, inventando una excusa torpe. Y aunque él contestó con un simple «cuídate», esa frase, tan aparentemente inofensiva, quedó suspendida en mi mente como una luz roja que no se apaga. Los días siguientes, la vigilancia se volvió aún más evidente.
Si me atrasaba 5 minutos al salir del trabajo, él preguntaba por qué. Si entraba a una tienda diferente, lo notaba. Si hablaba con alguien durante más tiempo del que él consideraba normal, recibía un mensaje inmediato. Comencé a sentir que mis movimientos estaban siendo observados incluso cuando estaba sola. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba verlo asomado detrás de algún automóvil, de algún poste, de algún reflejo en la ventana. Mis paseos dejaron de ser paseos. Se convirtieron en huidas silenciosas, aunque nunca lograra escapar por completo. Las noches fueron las peores. Me acostumbré a cerrar las cortinas con doble nudo, como si eso pudiera impedir que su presencia se colara por alguna rendija. Aún así, a veces juraba escuchar algo afuera, pasos lentos sobre la grava, respiraciones contenidas, el crujir de ramas que solo se escuchaban cuando el resto del mundo dormía. Una madrugada, desperté con el corazón acelerado, convencida de que había alguien en mi jardín. Me acerqué a la ventana con miedo y encontré una sombra moviéndose entre los árboles. Parpadeé. Ya no estaba. Pasé el resto de la noche en vela, preguntándome si había sido imaginación o si él realmente había estado allí, observando. La vigilancia digital no tardó en llegar. Empezó a preguntarme por qué había estado en tal aplicación, por qué había tardado tantos minutos entre un mensaje y otro, por qué mi última conexión aparecía en un horario que no coincidía con lo que yo le había dicho. Sus preguntas tenían la precisión de alguien que estudiaba mi comportamiento minuciosamente. Yo intentaba justificarme, inventar razones, llenar vacíos. Sentía que cada respuesta era una apuesta. Si elegía mal las palabras, pagaría con incomodidad. Si elegía bien, ganaba un pequeño respiro. Pero ya no se trataba de convencerlo. Se trataba de sobrevivir al día siguiente. Su presencia en mi trabajo empezó a ser más constante también. A veces se aparecía con un café para alegrarte el día. Otras veces decía que había pasado solo para ver tu sonrisa. Mis compañeros lo comenzaron a notar, y aunque algunos comentaban que era muy atento, otros se quedaban en silencio, como si percibieran lo que yo aún no me atrevía a poner en palabras. Una tarde, una compañera me tomó del brazo y me dijo al oído: «No sé qué pasa, pero hay algo en sus ojos que no me gusta». Yo le pedí que no se metiera, no porque no lo sintiera también, sino porque temía las consecuencias de que él descubriera esa conversación. Lo más perturbador ocurrió un viernes por la noche. Habíamos discutido por un mensaje que tardé en responder. Él se enfrió, yo me disculpé, y finalmente todo pareció calmarse. Pero al llegar a casa, mientras buscaba mis llaves, escuché un susurro detrás de mí. «Te tardaste». Me giré de golpe. Él estaba allí, de pie en la oscuridad, sin anunciarse, sin razón para estar tan cerca de mi puerta. Me dijo que había pasado por si necesitabas algo, pero su postura, recta, inmóvil, me hizo comprender que no era casualidad. Había estado esperándome, observándome desde quién sabe cuánto tiempo. Entré a casa con una mezcla de miedo y resignación. Él no intentó entrar, pero tampoco se fue enseguida. Se quedó allí, fuera, mirando mi ventana como si pudiera ver a través de las paredes. No pude dormir esa noche. Me quedé escuchando cualquier ruido, cualquier sombra que se moviera fuera del campo de visión. Entendí que mi casa ya no era refugio. Era solo un lugar donde él podía observarme desde otro ángulo. La vigilancia emocional fue la más silenciosa, pero la más devastadora. Si yo estaba feliz y él no sabía por qué, quería que se lo explicara. Si estaba triste, exigía saber el motivo. Si estaba distraída, preguntaba si pensaba en alguien más. Mi mente se convirtió en un cuarto sin puertas, donde él podía entrar cuando quisiera, y lo hacía, a cada hora, a cada duda, a cada respiración. Comencé a perder la noción de lo que era sentir algo, sin tener que justificarlo. Mi vida interior ya no me pertenecía. Él la reclamaba como un territorio suyo. La última señal, la que marcó el comienzo del colapso, ocurrió una tarde gris. Mientras yo intentaba desconectarme del mundo, dando un paseo por un sendero cercano al bosque. Era un lugar donde rara vez había gente. Caminaba despacio, respirando el olor húmedo de los pinos, sintiendo por primera vez en días un poco de silencio dentro de mí. Pero cuando llegué a una curva del camino, lo vi, a lo lejos, de pie, quieto, observándome con una calma que me heló la sangre. No estaba allí por coincidencia, no estaba allí por casualidad, estaba allí porque yo había intentado estar sola, y eso era algo que él ya no me permitía.
Me quedé inmóvil. Él no se acercó, no sonrió, no saludó, solo me miró, como si estuviera recordándome que mi libertad era una ilusión, que cada paso mío pertenecía a él, que yo era suya, no por elección, sino por vigilancia. Ese fue el día en que entendí que mi vida ya no era una vida, era una observación constante, una cámara invisible siguiéndome a cada lugar, un par de ojos que nunca parpadeaban. La primera vez que noté que algo dentro de mi casa había cambiado fue una mañana en la que desperté con la sensación de no haber dormido sola. No escuché ruidos, no vi nada fuera de lugar a simple vista, pero el aire estaba distinto, como si alguien más hubiera respirado allí durante horas. Caminé por el pasillo con la piel erizada, y al llegar a la sala, vi un detalle tan mínimo que cualquiera lo habría ignorado. Una de las cortinas estaba corrida 2 centímetros más a la izquierda. Yo recordaba haberla dejado perfectamente centrada. Puede parecer insignificante, pero en ese instante sentí que el corazón se me detuvo. Era como encontrar una huella invisible, una firma silenciosa, una advertencia. Intenté convencerme de que era idea mía, que tal vez yo misma la había movido sin recordar, pero durante todo el día, cada vez que caminaba por mi casa, tenía la impresión de que algo me observaba desde algún rincón, como si las paredes guardaran un secreto que yo no debía conocer. Esa noche, revisé cada cierre, cada ventana, cada seguro. Todo estaba en su lugar, y aún así, dormí con la sensación de que no estaba sola, de que unos ojos que no eran los míos seguían cada uno de mis movimientos cuando apagaba las luces. 2 días después, ocurrió el verdadero quiebre. Llegué del trabajo y encontré sobre mi mesa una taza de té caliente, no humeante, pero tibia, una temperatura que solo podía significar una cosa. Había sido preparada minutos antes. Me quedé inmóvil, con las llaves todavía en la mano, sintiendo cómo la sangre abandonaba mis extremidades. Él tenía copia de mis llaves. No se lo había dado yo. Nunca lo habría hecho, pero alguien había entrado, y yo sabía exactamente quién era. No había señales de violencia, no había objetos tirados, solo esa taza, como un mensaje silencioso y cuidadosamente colocado para que yo la viera al llegar. Un mensaje que decía: puedo entrar cuando quiera. Esa noche lo enfrenté. No sé de dónde saqué el valor, pero él apareció en mi puerta como si hubiera estado esperándome para que yo dijera algo. Le mostré la taza. Le dije que no era normal, que aquello no estaba bien. Él me escuchó sin interrumpir, con una calma que me hizo temblar aún más. Cuando terminé de hablar, simplemente dijo: tenía que asegurarme de que estuvieras bien. Lo dijo con una voz tan suave que casi sonaba cariñosa, pero luego añadió una frase que me dejó sin respiración: tu casa no es segura si yo no estoy vigilándola. Ese vigilándola fue como un golpe seco en mi interior. No estaba cuidando mi casa, estaba reclamándola. Empecé a fijarme en detalles que antes no veía. Una vez encontré mi sillón ligeramente inclinado hacia la ventana, como si alguien se hubiera sentado a observar la calle. Otra vez encontré mi ropa movida del lugar. No faltaba nada, no había desorden. Era como si alguien hubiera abierto mis cajones, hubiera tocado mis cosas, hubiera recorrido mi casa lentamente, sin prisa, sin miedo, asegurándose de que cada objeto seguía perteneciendo a la misma persona, a él. Me duchaba con la sensación de que una mirada silenciosa estaba detrás de la cortina. Cocinaba con la impresión de que una sombra cruzaba el pasillo. Vivía atrapada en una paranoia que ya no podía llamar paranoia, porque estaba ocurriendo de verdad. Una madrugada, desperté con un sonido que jamás olvidaré: el leve crujido del piso junto a mi puerta. Me quedé paralizada, sin mover un músculo, escuchando la madera quejándose bajo un peso que no debía estar allí. No tenía fuerzas para levantarme, ni siquiera para respirar. Lo único que pude hacer fue fijar los ojos en la rendija bajo la puerta, y lo vi: una sombra, el contorno difuso de unos pies inmóviles, quietos, pegados a mi habitación. Estuvieron allí durante minutos eternos, inmóviles, observando. Él no tocó la puerta, no habló, solo estuvo, y luego, lentamente, la sombra se movió hacia atrás y desapareció. Esa fue la noche en que entendí realmente que mi casa había dejado de ser mía. Decidí contarle a una amiga lo que estaba pasando, pero cuando abrí el chat, noté que mis mensajes anteriores con ella habían sido eliminados. No por mí. Me quedé mirando la pantalla,
paralizada. No faltaba nada más en mi celular. Pero esa conversación, la única persona fuera de él que aún sabía de mi vida, había desaparecido completamente. Intenté llamarla. No contestó. Intenté escribirle un mensaje nuevo. Nunca tuvo doble check. Y aunque intenté creer que era coincidencia, algo dentro de mí sabía que él había estado allí también, dentro de mis conversaciones, dentro de mis palabras, dentro del único espacio donde yo todavía podía respirar sin ser observada. Mi última ilusión de control se rompió cuando encontré una nota en mi mesa del comedor. Estaba escrita con su letra impecable, esa letra que siempre inclinaba hacia la derecha. No decía mi nombre, no decía ningún reclamo, solo una frase, cortante, precisa, que me hizo sentir como si mi columna entera se deshiciera en un segundo. No necesitas cerrar con llave si soy yo quien te cuida. Me senté en el suelo, incapaz de llorar, incapaz de moverme. Esa frase no era protección, era sentencia. Era posesión en su forma más pura, más cruel, más silenciosa. Ya no tenía duda. Él entraba a mi casa, revisaba mis cosas, conocía mis rutinas dentro de mi propio hogar. Estaba en mis mañanas, en mis noches, en mis sueños, en mis despertares. Ya no solo vigilaba mis pasos fuera de casa, ahora vigilaba mi respiración dentro de ella. La última noche de ese mes, desperté con un sonido aún peor que los anteriores. Mi nombre, susurrado, suave, casi tierno, tan cerca de mi oído que sentí el aire de la palabra rozarme la piel. Abrí los ojos de golpe, pero no vi a nadie. La habitación estaba completamente oscura. Me incorporé en la cama, temblando, intentando convencerme de que había sido un sueño, pero entonces lo volví a escuchar, no desde mi oído esta vez, sino desde la esquina de la habitación. Estoy aquí, esa frase, ese tono, esa certeza absoluta. Y por primera vez desde que todo comenzó, supe lo que era sentir verdadero terror. La casa olía a lluvia vieja y a madera humedecida, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio para escuchar lo que vendría. Yo intenté mantener la calma, como se mantiene un vaso lleno de agua en medio de un terremoto, sujetarlo con las dos manos y fingir que nada se mueve. Aquella tarde había fingido normalidad durante horas. Sonreír en la oficina, contestar mensajes con voz templada, fingir que no sentía el peso de sus ojos cada 2 minutos. Pero cuando cerré la puerta detrás de mí y encontré la llave tibia dentro de la cerradura, supe que la actuación había terminado. No me sorprendió. Solo tuve la certeza helada de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Entró sin anunciarse con la misma calma que traía a todo. Pasos medidos, respiración controlada, esa sonrisa que ya no buscaba gustar sino imponer. Se plantó en el centro del salón y observó cada rincón como quien inspecciona un objeto antes de romperlo. No dijo nada al principio. Miró mi rostro como quien lee la última línea de un libro que no quiere terminar. En su silencio había una promesa de desastre, una confianza absoluta en que ya no había marcha atrás. Me acerqué a la cocina con la torpeza de quien intenta distraer al depredador, y él dejó caer sobre la mesa un sobre amarillo con mi nombre escrito en su letra angulosa. Dentro había fotografías, pequeñas, polaroids gastadas, de momentos que yo había vivido pensando que eran privados. Una de ellas mostraba la ventana de mi dormitorio, vista desde afuera. Otra, mi coche estacionado en la oscuridad. No había duda, había cruzado mis límites para marcar mis territorios. Aquella noche cambió de táctica. Ya no era solo vigilancia ni control con palabras. Era una necesidad de imponer su presencia en cada objeto y en cada pensamiento mío. Tomó mi teléfono y leyó en voz alta los mensajes que encontraba, arrastrando su dedo por conversaciones como si deshojara una flor marchita. Cada vez que pronunciaba un nombre ajeno, su voz se volvía más filosa, más corta, como si cortara con tijeras el tejido de mi vida anterior. Cuando llegó a los mensajes de mi madre, su mano se posó en mi mejilla con una ternura que dolía. Separó mi rostro y dijo, sin rastro de duda, no permito que nadie te reclame como yo. Lo dijo como si hablara de una posesión material, como si mi vida fuera un mueble viejo que podía ser heredado. Intenté hablar, intenté decirle que eso no era amor, que lo que hacía me asfixiaba, que mi libertad era algo que no podía vender, pero mis palabras fueron pequeñas piedras lanzadas a un lago inmenso. Hicieron ondas, sí,
pero no cambiaron la profundidad del agua. Él me interrumpió con una caricia en la garganta y una afirmación suave. Tú ya no necesitas decidir. La frase cayó como una losa. Fue la confirmación de que mi autonomía había sido desmontada con paciencia y precisión. Primero las decisiones cotidianas, luego mis amistades, después mis rutinas, y ahora mi derecho a pensar sin supervisión. Me sentí desnuda ante su convicción. La noche se fue espesando en capas de gestos que me quitaron las últimas seguridades. Cerró mis ventanas con manos rápidas, quitó los cuadros de las paredes y los apiló en un rincón, como si quisiera reclamar hasta la memoria visual de mi hogar. Abrió mis cajones y volvió a dejar todo en su sitio, pero con una intención nueva: organizar mi vida a su manera. Encontré mi ropa doblada según criterios que no me pertenecían. Un vestido que amaba apareció escondido bajo la cama junto a una nota. Esto es para ocasiones, no para provocar. La notita no solo decía lo que podía usar, me dictaba cómo debía pensar sobre mi propio cuerpo. Cada palabra escrita era una cadena más. En un momento, quizá buscaba un punto de quiebre, o quizá quería observar mi reacción. Encendió una vieja radio y la dejó con un volumen tan bajo que se convirtió en un zumbido que parecía latir con mi corazón. No era música. Eran voces distantes, noticias banales, anuncios de lugares que yo ya no reconocía como míos. Cuando me miró, su rostro se había vuelto tan serio que me costó reconocer al hombre que había conocido. Voy a cuidarte hasta que recuerdes que esto es mejor, dijo. No ofrecía pregunta ni alternativa, solo la imposición de una convivencia sin consentimiento. La humillación fue escalando con sutileza venenosa. Me hizo leer en voz alta fragmentos de mensajes que yo había escrito pensando que serían privados. Y luego me corría con comentarios frívolos que parecían pruebas. Si titubeabas, si tartamudeabas, si el temblor en tu voz indicaba rebeldía, collapsible mi dignidad en el acto era su juego preferido. Obligarme a reconocer mis faltas, pedir perdón por cosas que no había hecho, agradecer por su cuidado. Cada disculpa que brotaba de mi boca era un ladrillo más en la prisión que él construía con manos suaves. El punto de quiebre llegó cuando, sin aviso, apagó la luz y dejó la casa en una penumbra que hacía que las sombras se volvieran reales. Me empujó a sentarme frente a la mesa y puso sobre ella un objeto extraño, una grabadora que había comprado años atrás para registrar ideas. La encendió y me miró con una intensidad que parecía medir mis pulsaciones. Di algo para mí, ordenó. No era una petición, era una consignación. Me obligó a narrar una memoria, la primera vez que nos conocimos, la primera vez que le dije te quiero. Y luego, tras cada frase que yo pronunciaba, presionaba un botón y la grababa. No solo registraba mis palabras, las convertía en evidencia de mi dependencia, en prueba de mi entrega. Escuchar mi propia voz decir lo que él quería oír fue como oír a una extraña dentro de mi piel. Hubo un instante en que, tras leer una de las grabaciones, su expresión cambió. Una mezcla de triunfo y ternura retorcida. Se inclinó y besó la grabadora como quien besa una reliquia. Ahora nadie podrá negar que me perteneces, murmuró. En esa boca de palabras sentí que mi existencia entera se había convertido en un archivo suyo, en algo que él podía reproducir cuando quisiera para demostrar que no era víctima, sino compañera cómplice. La idea me revolvió las entrañas con una nauseosa claridad. Me había convertido en material de su posesión. Intenté huir en silencio. Me levanté de la silla con la intención de salir por la puerta trasera. Fue en vano. Él me tomó del brazo con fuerza y no me gritó. No hizo falta. Sus ojos lo dijeron todo. No permitiría que me fuera. Me empujó de nuevo hacia la silla y, como último acto de dominio, me forzó a mirar las fotografías que había colgado en la pared del pasillo. Todas las imágenes de mí, en distintos momentos, todas tomadas desde su punto de vista. Cada una era un testimonio de mi cercanía a él, de mi cercanía agravada por la ilusión de elección que me había ofrecido al principio. Mira, dijo, todo esto confirma que te quiero proteger. El eufemismo se volvió ácido en mi boca. Cuando la noche avanzó, su comportamiento se volvió errático, como el de un músico que toca una nota hasta quebrarla. A ratos era cálido, me cubría con una manta, me susurraba recuerdos dulces. Al siguiente momento se transformaba en juez frío, que repasaba mis faltas con una calma judicial. En algún momento me senté en el suelo y apoyé la espalda en la pared.
mirando mis propias manos temblorosas. Me pregunté cuándo había dejado de existir la posibilidad de elegir. Me pregunté cómo había cedido tanto sin darme cuenta. Y una voz pequeña dentro de mí, esa que había permanecido en silencio tanto tiempo, murmuró que aún podía hacer algo, que aún quedaba una hebra de resistencia. Pero antes de que pudiera siquiera pensar un plan, él se inclinó y me susurró al oído algo que heló todo lo que quedaba de coraje en mi cuerpo. Si alguna vez intentas irte de verdad, haré que toda la gente que amas cuestione tu juicio. Haré que piensen que perdiste la cabeza. Y entonces nadie te creerá. Pronunció esas palabras con la tranquilidad con que se enciende una lámpara. No era amenaza vacía, era estrategia. Había pensado en destruir mi credibilidad como un modo de evitar que alguien me buscara en serio. En ese instante comprendí que su posesión no solo era de espacios y objetos, era sobre la posibilidad de que otros supieran la verdad. La madrugada se coló con el ruido de la lluvia golpeando la ventana. Él se quedó dormido en el sillón con la mano extendida hacia mí, como si con ese gesto pretendiera mantenerme atada por afecto. Yo me quedé despierta, mirando la tenue luz de la radio, escuchando mi propia respiración que sobrellevaba un mundo que ya no era mío. Mientras la casa respiraba con el ritmo de su sueño, mi determinación, frágil como una llama al viento, empezó a encenderse. Una parte de mí todavía creyó que, si lo escuchaba, si le hablaba de nuevo, podrían volver los primeros gestos de aquel hombre que una vez fue solo compañía. Pero la verdad que se instaló en mi pecho fue clara y brutal. Ya no existía regreso. Lo que quedaba era elegir el modo en que terminaría mi propia historia. Y esa elección, por primera vez en meses, me pertenecía solo a mí. Cuando por fin conseguí salir de aquella casa, no físicamente, sino mentalmente, entendí que la libertad no llega de golpe. Llega como un susurro tenue que al principio uno teme escuchar. No hubo una gran huida, ni un portazo, ni una heroicidad que me salvara. Solo hubo un instante silencioso en el que dejé de creerle, en el que comprendí que cada palabra que él usaba para protegerme era en realidad una cadena. Ese instante, pequeño pero feroz, fue la grieta por donde entró la luz. Y aunque todavía tenía miedo, aunque todavía escuchaba su voz en mis noches más largas, supe que ya no era suya, que ya no permitiría ser suya nunca más. La gente dice que escapar es fácil, que basta con marcharse, pero nadie habla de lo que viene después. Las sombras que permanecen, las preguntas que regresan, la sensación de que aún hay pasos siguiéndote en calles vacías. Nadie avisa que la libertad también duele, porque exige reconstruirse desde cero. Pero incluso ese dolor, crudo, lento, profundo, es mejor que la vida silenciosa que él había fabricado para mí. Es mejor que esa jaula disfrazada de amor. Hoy, al contar mi historia, no busco compasión. Busco que otras mujeres reconozcan las señales antes de que sea tarde, porque el control nunca empieza con un grito, empieza con una frase que parece inofensiva. En mi caso, fue, eres mía. Y ahora, por fin, puedo decirlo sin temblar, ya no lo soy.